Señor, toma mi vida nueva antes de que la espera. Un cordial saludo para todos los discípulos en el seguimiento de Mateo, especialmente el virtual y también el presencial en la jornada de la tarde, pero quisiera compartir hoy con ustedes unos temas muy puntuales y va a ser sobre todo la fe en el discipulado, los discípulos en el Evangelio de Mateo. Lo primero que quiero decir es que quiero comparar dos evangelios, Marcos y Mateo. Digamos que en la visión de Marcos es un poquito negativa o pesimista frente a los discípulos la respuesta. Mateo digamos que es más positivo en ese sentido, porque nos va a mostrar a los discípulos que sí, que carecen de fe, son faltos de fe, pero nos va a mostrar a los discípulos convencidos después de que tienen un contacto con Jesús. Para esto hay que entender dos cosas. Mateo hace mucho hincapié y resalta mucho dos actitudes: el encuentro de Jesús antes de su resurrección y después de su resurrección. Cómo después de la resurrección ellos fueron entendiendo todo lo que Jesús hizo, realizó, predicó los milagros, y después de su resurrección. Estos dos hechos Mateo lo funde en el mismo evangelio, pero ¿para qué? Para que nosotros vayamos descubriendo unas actitudes propias del discipulado en Mateo. Jesús quiere que cada uno de nosotros vayamos descubriendo unas actitudes básicas, y dos actitudes básicas que quiere Jesús es: uno, la fe en Jesús, y dos, la escucha en Jesús. Jesús va a insistir mucho en el Evangelio de Mateo en estos dos apartados, la fe y la escucha. Un texto clave sobre la fe es el relato de la barca, donde vemos que Pedro empieza a caminar por las aguas y deja de mirar a Jesús y se hunde, no porque tenga miedo, sino porque deja de ver a Jesús y duda. Y la duda es lo que antecede a la fe. A veces dudamos y no tenemos la certeza de que Jesús va en la barca de nuestra vida. Hoy Jesús, a través de este discipulado, nos quiere enseñar esa actitud. Solo el discípulo debe tener la fe en Jesús, en el Jesús resucitado que transforma las personas, en el Jesús capaz de caminar sobre las aguas de tu vida para sacarte de lo más profundo que te tiene sumergido en el pecado. Es lo primero. Lo segundo frente a ese tema es la escucha. Va a intentar, en Mateo va a enseñarnos a que el discípulo es aquel que está a la escucha del Maestro, está atento a lo que dice Jesús. Entonces la fe en Jesús y la escucha en Jesús son fundamentales. Para eso quiero explicarles que para ellos fue muy duro el saber para los discípulos. Eso lo podemos notar en Mateo y en Lucas. El saber que el Maestro, el que va a seguir, el que multiplicó los panes, el que hizo tantos milagros, el que los llamó a cambiar el mundo, fuera crucificado, fuera mirado como un ladrón. Entonces ese es lo que yo les explicaba ahorita, el Jesús antes de la resurrección. Fue un momento de crisis para ellos, ese momento de la pasión, ese momento en el que Jesús fue vapuleado. Hoy nosotros podemos también sentir esa experiencia, de sentirnos decepcionados, de que vamos en un caminar y cuando llegan los problemas, las dificultades, la enfermedad, queremos tirar la toalla y perdemos la fe en Jesús. Precisamente este texto de Mateo quiere enseñarnos eso. Solo aquel que llega a la victoria en la fe, en el discipulado, es aquel que pone su fe, su mirada y su confianza en Jesús. Y solo aquel que pone la fe y la escucha en Jesús es capaz de caminar sobre el agua. ¿Cuáles aguas? De las dificultades, del pecado, del problema. Recordemos que el mar en el Evangelio y en la Biblia significa el sitio donde habita el mal. Y el que Jesús camine por encima de las aguas significa que Jesús es más poderoso que el mal. Y que el discípulo que lo mira, que lo sigue y que lo escucha, es capaz de caminar por encima del mal. O sea, vencer el mal no es posible solo. Se vence el mal cuando seguimos y escuchamos a Jesús. Es el camino del discípulo. Así se es discípulo en Mateo, en una comunidad donde estaba siendo perseguida, que era una comunidad generalmente de judíos convertidos al cristianismo y que estaban siendo rechazados por los mismos judíos, por los fariseos y por los personajes del templo, como los maestros de la ley, los doctores y los sacerdotes. Estaban siendo perseguidos. Y curiosamente Mateo revive y retoma estas experiencias de Jesús y las pone por escrito para fortalecer y animar a aquellos discípulos, pero también a cada uno de nosotros, queridos hermanos. Entonces vamos puntualizando unas cosas, ¿no? Lo primero es que
Mateo quiere que nosotros como discípulos escuchemos a Jesús y pongamos la fe en Él. Eso es lo que hace un verdadero discípulo. Luego, Jesús quiere que miremos unos tres aspectos en el seguimiento. Lo primero es que los discípulos son testigos de lo que Jesús hace y dice. Hoy nosotros tenemos que ser los testigos de Jesús. Para eso es necesario tres cosas: el encuentro con la palabra en el Evangelio diariamente a través de la lección divina, el encuentro en los sacramentos, la vivencia de la Eucaristía, y tercero, la caridad con el hermano, ver en el hermano, en tu casa, en el necesitado, en el que está a tu alrededor, a Jesús. Solo de esas tres maneras puedes ver a Jesús. Entonces, los discípulos de este siglo XXI tenemos que ver lo que hace y dice Jesús. ¿Qué dice Jesús? ¿Qué hace Jesús? Está en los evangelios. ¿Y en dónde encarno esa realidad? ¿En dónde la vivo? Con mi comunidad y sobre todo en los sacramentos. Lo otro que Jesús quiere es que compartan el estilo de vida de Jesús, sean desprendidos del dinero, que dejen todo en manos de Dios, que es Jesús el que va a dirigir de ahora en adelante nuestra vida. Acuérdense de este dicho, y es clave para un discípulo: Dios le da la comida a los pájaros, pero no se las pone en el nido. Ser discípulo de Jesús no es ser un holgazán o un perezoso. No, hay que estar trabajando por el reino y en el trabajo que llevamos a diario, pero junto con ello vamos creciendo en la experiencia de fe y ayudamos a otros que crezcan. Eso es lo que Jesús quiere: compartir el estilo de vida de Jesús, ser desprendidos en todo, liberarnos del pecado, no tener falsos dioses. Eso es lo que Jesús quiere, que vivamos la ley del amor, la ley de la misericordia, y eso se vive es con el hermano. Un tercer aspecto que Jesús quiere que vivamos es compartir el destino. Sepan que Jesús advierte: quien quiera seguirme, cargue su cruz, niéguese a sí mismo, pero quien me sigue será perseguido. No es fácil hoy ser discípulo de Jesús, no es fácil hoy ser cristiano católico, no es fácil en un mundo donde se quiere consumir, en un mundo donde solo valen los intereses económicos, donde sale el interés capital, en fin, todas estas situaciones, lo material y lo espiritual se va perdiendo poco a poco. Quien quiera seguir a Jesús y quien quiera vivir de la ley del amor va a ser perseguido, tal vez no como los de Medio Oriente, pero también va a ser perseguido en una sociedad como la nuestra, donde defendemos la vida, donde defendemos la familia. Van a decir que somos retrógrados, que estamos fuera de base. Quien conoce a Jesús sabe cuál es lo que Dios quiere para nuestra vida. Vamos concluyendo pues la temática de este sábado, de este fin de semana, de todo lo que queremos, y es que los discípulos en el Evangelio de Mateo, para que recalquemos, mirando desde el capítulo 16 y desde el capítulo 14, es que Jesús quiere que cada uno de nosotros pongamos la fe en Él, lo escuchemos, y que poniendo la fe y la escucha en Él, nosotros seamos testigos de lo que Él hace, podamos compartir el estilo de vida, y tercero, podamos compartir el destino de Jesús. No es el sufrimiento y el dolor, sino la resurrección. No estamos para el dolor, el fracaso y la muerte, estamos para resucitar. Que Dios les bendiga y que puedan tener un buen encuentro con Cristo. Recuerden, si no estamos leyendo el Evangelio de Mateo y orando con Él, de nada sirve el video, ni estar de presenciar. Hay que tener encuentro con Jesús, en la palabra, en la Eucaristía y con el hermano. Dios les bendiga. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten ganas de vivir, donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti.